Mi querido hermano, hoy vamos a estar hablando del poder de transformación de nuestro Dios. Poder de transformación. Yo sé que muchos de los que estamos aquí tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero solamente de una manera que Dios lo hace. Como yo he dicho antes, los que venimos a Cristo no chocamos con una varita mágica, sino con un Dios verdadero que transforma las vidas. Amén. Por eso yo quiero que usted me acompañe a Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer el versículo 1 en adelante y dice la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Señor y Padre, damos gracias en esta hermosa y preciosa mañana por la oportunidad que tú nos das de llegar hasta este lugar libremente para adorar y bendecir tu nombre. Señor, por permitirnos, Señor, el privilegio de poder alabarte a través de los cánticos, Señor, y a través de nuestras ofrendas, pero también, Señor, honrarte con la predicación de tu santa y bendita palabra, Padre. Por eso te pido que no sea yo, sino que seas tú, Padre, ministrando a tu congregación y a mi corazón también. Padre, que esta palabra haya cabida en nuestra vida de tal forma que vivamos bajo sus conceptos y convicciones y la pongamos por obra en nuestro andar diario, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Pueden tomar asientos, mis queridos hermanos. Voy a hablar un poco de lo que yo conozco, un poco de béisbol. ¿Cuántos saben algo de béisbol? Do you know anything about that? Ok, está bueno. Pero hay un dicho en los que jugamos y nos gusta el béisbol, y es que no se acaba el juego hasta el out número 27. ¿Ok? Y este año ya va de camino a terminar, ¿sí o no? Ya estamos en septiembre, ya queda, como yo digo, uno llega a una edad, ¿verdad? Y no estoy juzgando a nadie, donde uno tiene más pasado que futuro. Así va el año, ya tiene más pasado que lo que le queda de futuro, porque le queda pocos meses. Y han pasado muchas cosas en nuestro país, y también los que estamos aquí presentes hemos pasado muchas cosas en lo que va de año. Hay dificultades económicas, ha habido problemas económicos, algunos hemos tenido quebrantos de salud, algunos hemos sufrido quizás la separación de algunos seres queridos, los planes que algunos se propusieron y no se han podido cumplir en este año, oraciones que al parecer no han sido contestadas. ¿Cuántos apuntan en esa lista? ¿Cuántos tienen oraciones que todavía Dios no ha contestado? ¿Verdad que sí? Muchos de los que estamos aquí las tenemos. Importante, mi querido hermano, que usted entienda que hay un tiempo para todo. ¿Ok? Así que yo quiero que usted haga algo o que no haga algo que también se usa en otro deporte. En el boxeo dicen, no tire la toalla. No tire la toalla, mi hermano. Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestras circunstancias de una manera en que usted y yo no podemos entender ni imaginar. Así que vamos a entrar de lleno al capítulo 37 de Ezequiel, donde lo que sucede aquí es que Dios le da una visión. Ezequiel es un profeta del pueblo de Dios, de Israel, que se encontraba exiliado en Babilonia. Vino el imperio babilónico, conquistó primeramente el reino del norte y luego el reino del sur, y se los llevan a todos, especialmente a los sabios y a la gente que era entendida, se los llevan, incluyendo aquí al profeta Ezequiel. Y estando allá en el cautiverio, Dios lo levanta para que hable al pueblo de Dios. Y tiene esta visión, y mira lo que dice, que la mano del Señor, la mano de Jehová vino sobre mí, dijo él, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. El primer punto que vamos a ver del versículo 1 al 6 es que Dios hace un diagnóstico y da una instrucción. Déjeme decirle que si alguien conoce lo que está pasando en nuestra vida es Dios. Yo no sé lo que está pasando en su vida. Yo no sé lo que usted hace cuando cierra la puerta de su casa, mucho menos cuando sale de aquí. Eso yo no lo sé. Pero si hay alguien que nos conoce bien, es Dios.
Él sabe y Él nos puede hacer un buen diagnóstico de lo que está pasando en nuestra vida. Y en este caso hace un diagnóstico de ese pueblo y dice, y me hizo pasar cerca de ellos, después que le enseñó este valle lleno de huesos, dice, por todo en derredor, es decir, lo llevó y le dio la vuelta, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, aquí hay secos en gran manera. En otras palabras, era un valle que lo que mostraba era una desesperanza, quizás hubo una matazón allí y eso fue lo que quedó, ¿sí? Tercer versículo dice, y me dijo, hijo de hombre, mire la pregunta que hace Dios, ¿vivirán estos huesos? Es decir, ¿habrá una esperanza para esto? Y quizás usted y yo nos preguntamos, ¿habrá una esperanza para esto? ¿Habrá una esperanza para mi matrimonio? ¿Habrá una esperanza para la situación económica donde estoy? ¿Habrá una esperanza para esta nación? ¿Habrá una esperanza para que nuestros hijos se críen en un lugar seguro? Todos tenemos esta pregunta. Dios le hace esta pregunta al mismo profeta, le dice, ¿vivirán estos huesos? Mire la respuesta del profeta. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo sé que a veces nosotros nos rendimos. Hay gente que se ha rendido en el matrimonio y tira la toalla y dice, bueno, hasta aquí llegué. A esta o a este no hay quien lo aguante. Y puede ser que tenga razón. Puede ser que tenga razón. Pero hay uno que hace un diagnóstico un poquito más profundo y que trata con el verdadero problema. Hace muchos años atrás, cuando yo me creía baloncelista, cuando yo jugaba baloncesto, yo tuve una lesión en la rodilla, ¿ok? Y fui al hospital y yo tenía un dolor fuerte en la rodilla, casi no podía caminar bien, y me hicieron una placa. El problema es que en la placa no salía nada. Dice, pero ¿cómo va a ser si yo tengo esa rodilla como un jamón del Cairo? O sea, la tenía inflamada. Y algo tengo que tener. Y fui a un experto, un especialista, y inmediatamente me dijo, ¿qué te hicieron? Me dijo, me hicieron una placa, eso no sirve. Te tienen que hacer un MRI, donde vemos los problemas en los tejidos blandos. Me hicieron un MRI, dicho y hecho, me había partido la patela de la rodilla, por dentro. Se había metido hacia adentro, se había rajado, y ese era el dolor que tenía. Es decir, cuando vamos al experto, al que verdaderamente sabe, es el que da con el problema. Si alguien sabe si tu situación puede revivir o no, es Dios. Solamente Él tiene la verdadera respuesta. Estamos acostumbrados a que el mundo nos da muchos consejos, pero la palabra de Dios nos da verdaderamente lo que nosotros necesitamos para corregir aquellas cosas que necesitan ser enderezadas en nuestra vida. Y dice más adelante, versículo 4, me dijo entonces, es decir, primero es un diagnóstico, mira cómo está esto, yo sé lo que se tiene que hacer y ahora le va a dar unas instrucciones. Versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, ¿qué dice? Oíd palabra de ¿quién? De Jehová. Usted sabe que, mi querido hermano, cuando usted quiera trabajar con algo que no está funcionando en su vida, expóngalo a la palabra de Dios. ¿Ok? Voy a hacer una pregunta personal y si usted quiere levanta su mano y si no, no la conteste. ¿Cuántas personas hay que todavía no han podido perdonarle algo a alguien? Muy bien, gracias mi hermano, gracias por su sinceridad. Muy bien. Ajá. Le voy a decir algo, mi querido hermano. La falta de perdón es como una semilla que está lista para brotar. Si usted la entierra, va a germinar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En esa gran oración que todo el mundo se la sabe de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Venga a nosotros tu reino. Pero por ahí más abajito dice, y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos. E inmediatamente te da la solución. El perdonar es una decisión. Tú decides perdonar.
y luego trabajas en perdonar. Pero tiene que estar primero la decisión de hacerlo. Como quieres que Dios te perdone. Seguimos leyendo, mis hermanos. ¿Le quito un poquito de intensidad? 5, versículo 5. Así ha dicho el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, aquí están las instrucciones para que ese bache que parece que está desesperanzado, que no se puede hacer nada con esto, que parece que lo que habita es la muerte, pueda revivir. Quizás el problema que tienes, la situación que llevas cargando, es que todavía no las has expuesto a la palabra de Dios. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, exponemos nuestra vida y nuestras circunstancias, lo primero que pasa es que hay un orden. Ordena nuestra vida. Endereza nuestra senda. Decía el hermano David cuando estaba empezando el devocional, que lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera que alumbra mi camino. El problema es, mi querido hermano, que nosotros ya no queremos ser alumbrados con esa palabra. Queremos ser alumbrados con los consejos, con los mensajitos de Facebook, los motivacionales. Mire, mi querido hermano, le voy a decir una cosa. A mí me pueden decir, vénate en el espejo que te va a salir pelo. Mírate en el espejo, tú eres peludo. No soy peludo. Y no me van a hacer pelo, tengo que entender esa realidad. Pero si soy real, digo, qué linda se ve esa calvita. Y me la brillo, me la afeito y me cuido la piel. ¿Usted ve? Cuando usted escucha otras cosas que no es la palabra de Dios, simplemente lo maquillan. Y discúlpenme, mis queridas hermanas que están aquí. No quiero, pero yo me he topado con algunas hermanas, no de esta iglesia, que las veo en el supermercado. Dios le bendiga, pastor. ¿Y usted quién es? Porque allá andan desarmadas. Es decir, andan sin y digo, yo, ¿esto es otra persona? Hay veces que solamente le ponemos maquillajes a los huesos secos. No hay verdadera transformación. Pero aquí dice, la instrucción fue que cuando expongan estos huesos, esta desesperanza, a la palabra viva de Dios, va a haber un orden. Y luego, dice, y el espíritu lo pondré en ellos y vivirán. No solamente la palabra la tenemos que atesorar, sino vivir bajo el Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos ayude a vivir esta palabra. ¿Por qué? Porque si usted solamente se pone conocimiento, yo lo he dicho antes, si usted pone conocimiento y no pone el entendimiento del Espíritu de Dios, se va a convertir en un envanecimiento, se convierte en un religioso, donde juzga a todo el mundo y el único que está bien es usted. Y que se acaba el mundo porque todos los demás están bien, mal y yo estoy bien. Pero no es lo que dice la palabra. Quien verdaderamente transforma es la combinación entre el Espíritu de Dios y su palabra viva. No hay otro método. No es que usted va a ir a la casa y como algunas personas dicen que ayunen 40 días igual que lo dice el Señor. Usted lo que va a pasar es hambre. Porque si usted no deja que esa palabra se meta en su corazón y que el Espíritu de Dios la ponga por obra en su vida, solamente pasó hambre. Hay otros que dicen, vete al monte y ora 60 días. Y buscamos métodos a ver si la cosa cambia repentinamente. No había otra forma en que estos huesos revivieran, sino solamente con la instrucción que Dios había dado. Profetízales mi palabra y yo pondré espíritu. Y ahí está. Esto lo lleva al segundo punto. Tiene que haber entonces obediencia y resultado. Cuando nosotros obedecemos a la palabra de Dios, nuestra vida se ordena y si dejamos que el Espíritu Santo obre, va a haber resultado. A veces se tarda, ¿sí? A veces puede ser que no veamos la respuesta rápido y ahí es donde está el problema de nosotros. Nos desesperanzamos rápido porque no vemos la respuesta, le pedimos a Dios en la mañana y queremos que en la tarde supla. ¿Sí o no?
y protestamos y preguntamos por qué. Pero cuando uno obedece, hay resultados. David había sido ungido como rey. ¿Conocen esa historia? ¿Sí o no? Lo separaron y le dijeron, tú eres el rey. Dios te escogió. ¿Fue rey al otro día? No estaba preparado para esa corona todavía. Y quizás todavía tú no estás preparado para recibir lo que estás pidiendo. Y en el proceso, Dios te está moldeando. Duele el moldeo, mi hermano. Créame, duele. Porque hace que el yo se someta al yo soy, que es Cristo. Y en este caso, la visión era del pueblo de Dios. Mira lo que dice. Hubo una obediencia de parte de Ezequiel. Y Ezequiel dice, profeticé. Es decir, hice la instrucción que Dios me dio en su palabra. Hice lo que Dios me dijo. Y hay veces, mi querido hermano, que nos cuesta lo que Dios nos pide. Porque tenemos que perdonar al que nos ofende. Pero más allá dice que debemos orar por nuestro enemigo. Nos cuesta porque el Señor nos pide que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Y como yo siempre digo, todos los días tenemos que tomar esa decisión. Todos los días. Le toca tomar una decisión de amar más a Dios o amar más otra cosa que se le presenta. Porque es una decisión que hay que tomar. Y a veces nos cuesta amar a Dios. Profeticé como me fue mandado, dijo el profeta. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Es decir, inmediatamente llegó la palabra de Dios, comenzó a hacer un efecto. La palabra de Dios dice de ella misma, en Hebreos, que ella es viva y eficaz. ¿Y cómo es? Más cortante que toda espada de doble filo. Dice que penetra en nuestro corazón y discierne las intenciones del mismo. Dice, y penetra hasta los tuétanos. Claro, está usando un lenguaje figurado, ¿verdad? Lo que está diciendo es que como lo profundo del hueso es el tuétano, hasta allá llega la palabra, hasta lo más profundo de nuestra vida. Pero dice que cuando él hizo esto, comenzó a pasar algo, hubo un ruido. Mientras él profetizaba, hubo un temblor, los huesos se comenzaron a juntar. Dice, se juntaron cada hueso con su hueso. Comenzó a haber un orden, mi querido hermano. Usted sabe lo que sucede en nuestra vida, que venimos de sociedades y de formaciones totalmente desordenadas. Especialmente el latino. El latino llega a los Estados Unidos que rápido se quiere estacionar en contra del tránsito. Alaba si puede. Ahí le va otra. ¿Ok? ¿Sí? Quiere tener la música a los decibeles más altos. Porque allá así era ya. Quiere llegar tarde al trabajo y aquí el americano es puntual, mi hermano. You're late, you're late. See you later. Late later. ¿Sí? Pero dice aquí que cuando se expone la vida a la palabra de Dios, se comienza a ordenar. Y cuando él lo hizo, obedeció, comenzó a ver un resultado. El versículo 8 dice, y miré, y he aquí entonces, he aquí tendones sobre ellos, disculpen, y carne subió, y la piel los cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Es decir, comenzó a pasar parte de la transformación. Por eso les dije ahorita que no solamente leyendo la palabra, porque yo conozco gente que conoce la palabra y no cree en Dios, ni confía en Dios. Es más, yo conozco cristianos que llevan 20 años en la iglesia. ¿Ok? 20 años y todavía no confían en Dios. Todavía mienten por ahí cuando tienen que pagar una cuentita. No estoy acusando a nadie. Si usted se siente, ¿verdad? Discúlpeme, no es mi intención. Pero ahí hay cristianos que llevan 20 años y todavía confían más en su trabajo. Y no es que usted no trabaje, debe trabajar. La palabra dice que no trabaje, que no coma. Pero esa no es la fuente de la bendición. Nos hemos equivocado. Ahorita hablaba yo con una persona y yo le dije, si yo le di un vaso de agua a usted
y usted se lo toma, ¿usted amaría más el vaso? No, el vaso se va a vaciar. Usted amaría la fuente donde viene el agua, que es la que sacia su sed. Y es lo que debemos hacer en nuestra vida. Si queremos resultados, sometámonos a la palabra de Dios y amemos más a Dios. Porque ahí hay poder de transformación. ¿Tú sabes cómo tú ordenas tu vida verdaderamente? Exponiéndote a la palabra de Dios. Va a comenzar a suceder algo. Va a comenzar a haber una transformación en su vida. Lo quiera o no. Porque comienza esa palabra a venir a la memoria. Y a venir a la memoria. Y a veces usted no se acuerda del pasaje, pero se acuerda de lo que dice. Es decir, yo no sé dónde está en la Biblia, pero yo sé que dice. ¿Verdad que sí? Mire lo que dice ahora. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es decir, cuando primeramente nos exponemos, luego dice que profetiza, es decir, que nos sometamos al Espíritu de Dios, que Él es el que está en nuestra vida como acompañante. La palabra de Dios dice, en el original, cuando escriben, dice que Él es el Paracleto. Paracleto es una persona, esa palabra significa aquel que está a mi lado para ayudarme, para guiarme, como si me tomaran de la mano. Y dice aquí que después de que los hayas puesto a estos huesos, a la palabra, ahora se los entregue al Espíritu. El cristiano que verdaderamente quiera transformar su vida, transformar sus circunstancias, transformar todo lo que está a su alrededor y su familia, debe exponerse al orden de la palabra y segundo, al control del Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra fórmula para que su vida sea enderezada, para que sus hijos sean criados en el temor de Dios, para que haya cambios en esta sociedad. Mire, mi querido hermano, yo escucho constantemente a la gente quejándose de lo que está pasando en la sociedad y de lo que está pasando en la sociedad. Pregunta, ¿qué estamos haciendo como iglesia de Jesucristo para provocar un cambio en la sociedad? ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida personal? Porque todo comienza conmigo. Todo comienza con lo que yo hago con mi vida. Cuando uno, allá en Puerto Rico, cuando uno va a la playa, hay gente que no limpia la playa. Dejan todo tirado. Y yo tengo dos opciones. O decir, mira para allá, que cerdos. O hacer lo que me toca. Ir y limpiar. Aunque lo haya tirado otro. Por ahí comienza el cambio. Hay veces que dejamos que el error de otro se convierta en nuestro error. Como él no me perdona, yo no lo perdono. ¡Ja! No, así vive cualquiera, así que vive el mundo. La iglesia es de Jesucristo y el que está en Cristo no está llamado a vivir de esa forma. ¿Sí? Me viene a la imagen el Señor Jesús, azotado, herido, traicionado, escupido, lo exhiben públicamente. Un poco antes le había dicho a Pedro, mira, yo tengo el poder para llamar a 12 legiones de ángeles ahora mismo. Y esto se acaba. Pero él se autohumilló y se sometió por amor. Pero aún estando ahí, tomó una decisión. Y dijo las siguientes palabras. Señor, perdónales, pues no saben lo que hacen. Cuando dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida y el Espíritu Santo la controle, somos capaces de tomar decisiones que antes no podíamos. Somos capaces de perdonar lo que no perdonábamos. Somos capaces, mi querido hermano, de renovar nuestros matrimonios. De aquello que parecía muerto, comienza a tener vida. Las relaciones con los hijos, con los padres. Dios las puede restaurar. Solamente exponte tú a la palabra y deja que el Espíritu Santo controle esa palabra en tu vida, que la haga vida en ti. ¿Cuántos creen en un Dios que sana? Primero hay que enfermarse para conocerlo completamente. ¿Cuántos creen en un Dios que provee? Primero va a llegar la necesidad para que conozcas al Dios que te provee. ¿Cuántos conocen al Dios que guía? Primero se pierde uno antes de que Él nos guíe. Amén. Versículo 10. Dice, y profeticé como me había mandado. Escuche bien lo que sucedió. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies
Ahora, lo que era una desesperanza, lo que era un valle que estaba absolutamente desierto, lleno de huesos secos, ahora, después de haber sido expuesto a la profecía o a la palabra de Dios y al Espíritu que da vida, mire lo que se transformó esto. Estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ahora, parece que hay cosas que están muertas en nuestra vida, sí. Parece que hay amores que nunca van a ser resucitados, sí. Pero el poder transformador de Dios lo puede hacer. Cuando uno se expone a la palabra de Dios y deja que su Espíritu Santo venga y tome esa palabra y comienza a germinar esa palabra en nuestra vida, nosotros comenzamos a transformar nuestro entorno. Comienza a haber restauración entre los padres y los hijos. Comienza a haber, mi querido hermano, restauración en los matrimonios. Y esto comienza a transformar la sociedad. Eventualmente se transforma también todo el sistema que está a nuestro alrededor. Pero ¿qué hacemos si solamente criticamos y no actuamos? Mi querido hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestra propia vida para provocar un cambio? ¿Qué estás haciendo? Ahora, había un cántico antes, que yo no sé si usted lo conoce, dice, y este es el Cristo que yo predico. Este es el evangelio que yo predico, que sana a los enfermos, echa fuera demonios, dice, calma los vientos y la tempestad. Por lo tanto, yo le alabaré. Lo que le estoy diciendo, mi querido hermano, el que llega a Cristo, atesora esta palabra y vive bajo el Espíritu Santo, vivirá transformaciones en su vida. Tendrá testimonio semana tras semana de lo que Dios está haciendo en su vida. A veces que llegamos los miércoles y pregunto, ¿hay algo por qué darle gracias a Dios? 3, 4 personas hablan. Los demás se quedan callados. Y yo pregunto, ¿dará Dios de vacaciones? No. Dios siempre está ahí. Ahora la pregunta es, ¿estamos sometiéndonos a su palabra? ¿Estamos dejando que esta palabra viva, eficaz, que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, dice a la cual hacéis bien en prestar atención, según segunda de Pedro capítulo 1, versículo 9? Esta es la que transforma las vidas. Esto que está aquí. Por eso es que están atacadas. Por eso es que la quieren sacar de las escuelas. Por eso ya la sacaron de las cortes. Porque el enemigo sabe el poder de transformación que tiene la palabra de Dios y su Espíritu Santo. Y necesitamos una iglesia hoy día que viva bajo la convicción de esta palabra. Que se deje transformar, que aquellas cosas que están en nuestra vida secas, que parece que están muertas, que Dios las reviva. Mi querido hermano, hace falta que la iglesia se vuelva a apasionar por el Dios que la salvó, que comience a vivir otra vez aquella senda antigua, y no es la senda antigua de que la gente se cae y brinca por los asientos. No estoy hablando de eso, estoy hablando del amor a la palabra de Dios, del amor a lo que Él dice, de sometimiento a su voluntad. Ahí verdaderamente se transformarán las vidas. Ahí verdaderamente habrán matrimonios restaurados, familias restauradas, sociedades restauradas, mi querido hermano. Ahí verdaderamente es cuando Dios va a comenzar a hacer una obra grande en este lugar. ¿Sabe por dónde yo quiero que comience? Por Central Español. Por aquí yo quiero que comience. Por aquí yo quiero que comience la transformación. Pero que comience conmigo, con el pastor de la iglesia. No con otro, que comience conmigo, que me transforme a mí primero. Porque si no, solamente tendremos un edificio que lo llenamos de gente, pero no tenemos propósito. Esta es la iglesia de Jesucristo. Y si hay algo que está muerto, dejemos que Él lo reviva. Expongámonos a su palabra y expongámonos a su Espíritu Santo. Y dejemos que aquello que parece muerto se convierta en una fortaleza en nuestra vida. Que aquel matrimonio que parecía una cruz mal llevada, que se convierta en una carga liviana para usted y se goce con su esposo y con su esposa. Necesitamos, mi querido hermano, que la iglesia sea transformada. Estamos en tiempos peligrosos, donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Se está muriendo la sociedad. Y si no hacemos algo pronto, terminará como este valle, como un valle de huesos secos. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza. Hay una esperanza del poder transformador que tiene Dios en nuestra vida. Por lo tanto, Él ha dado promesa y la cumplirá. Escuche bien lo que pasó del versículo 11 al versículo 14. Cumplimiento de la promesa.
Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Es decir, este valle que había visto, aquellos huesos que estaban dispersados por aquel valle, no era otro que su propio pueblo. Su pueblo, el pueblo de Dios, estaba así. Y yo no es que quiero juzgar a nadie porque yo también soy parte de la iglesia. Pero lamentablemente, en términos generales, yo miro lo que está pasando en la iglesia y veo un valle que se está llenando de huesos secos. Veo mucha gente que no tiene discernimiento de la verdad de la palabra. Que cualquier cosa lo llevo para aquí y para allá. Veo cómo las iglesias se entretienen en pedir dinero y en ofrecer dinero que nunca le llega a la gente. Tenemos gente en iglesia que ven y da para que Dios te dé y nunca, su cuenta sigue igual. No se deje tomar el pelo. La iglesia hoy día es la que necesita ser transformada. Este era el pueblo de Israel. Era su propio pueblo. Y dice más adelante, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Yo he escuchado cristianos que dicen, no, pero es que ya eso está profetizado. Eso está profetizado, sí, está profetizado. Y sí va a pasar, pero la Biblia dice que usted y yo somos columna y baluarte. Que usted y yo somos la sal de la tierra. Que usted y yo somos luz también. Que usted y yo representamos al reino de Dios. Aunque todo alrededor se esté cayendo. Nosotros nos tenemos que mantener firmes. Por eso quedaron las historias de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿La conocen? En el libro de Daniel. Todo el mundo adoró al rey menos ellos. Y los metieron al horno. Pero había uno en medio del horno con ellos. Había uno en medio del horno con ellos. Esa es la diferencia, mi querido hermano. Y a veces nosotros, la propia iglesia vive con desesperanza. Y eso no puede suceder, porque usted y yo sí tenemos esperanza. Usted y yo tenemos la esperanza de la resurrección. Yo sé que usted piensa que nunca se va a morir, porque así todos pensamos. Pero ese día va a llegar. La esperanza del cristiano radica que cuando ese día de la muerte física llegue, nosotros nos trasladamos directamente al reino de Dios. ¿Cómo usted lo sabe, pastor? Eso no lo dice la Biblia. ¿Cómo que no? Vean la crucifixión. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy. Esa es la esperanza de nosotros. Ellos pensaban que estaban del todo destruidos, dice ahí. Y somos del todo destruidos. El pueblo pensaba que ya no había esperanza, que ya habían caído bajo las garras de otro imperio, que ya no iban a salir de ahí. Versículo 12 dice, por tanto profetiza y dile a mi pueblo, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis, escuche bien, que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Ahora usted se está preguntando cuándo sucedió esto. Yo le tengo fecha. En el 1948 el pueblo de Israel volvió a ser la nación del pueblo de Dios. Volvió a llamarse Israel y hoy habita en la tierra que Dios le dio. Apunta esa fecha porque toda promesa de Dios tiene fecha. Toda promesa de Dios. Usted puede estar seguro que si usted se somete a la palabra de Dios, si usted deja que el Espíritu de Dios tome esa palabra y la haga vida en usted, yo le aseguro que las promesas que ella dice, usted las va a ver. Usted va a ver la restauración en su familia, usted va a ver la restauración en su hogar, usted va a ver la restauración en la vida de otro, usted va a ver cómo la iglesia verdaderamente comienza a levantarse y comienza a hacer un cambio. Estamos en tiempos donde la iglesia es influenciada por el mundo, no, tenemos nosotros que como la iglesia y baluarte, dice columna y baluarte, somos aquí en este mundo, influenciamos al mundo. Aunque nos digan que estamos locos, aunque nos digan que nos callemos, nosotros estamos llamados a vivir este evangelio. El evangelio que transforma. Usted y yo. Si es que verdaderamente usted es iglesia de Jesucristo. Si es que verdaderamente usted ama a Dios. Si es que verdaderamente usted es pueblo de Dios. Aunque esté seco, Dios lo puede cambiar. Aunque parezca que no hay esperanza, Dios lo puede transformar.
¿Usted sabe las vidas que yo he visto transformadas? En una ocasión yo fui pastor de jóvenes, 6 años, una tarea difícil, ¿verdad? Porque hay que ser muy dinámico para mantener a la atención del joven. Pero me llaman y me dice, pastor, usted puede venir a hacer el recurso de un campamento. Yo, ¿cuántos días son? Me dice, de domingo a sábado. Y 7 días, dije yo. Dije, déjame orar, a ver si yo puedo estar, porque yo tenía trabajo. Y ahí fue donde me fracturé la rodilla. Y me operaron y me dieron 2 meses de descanso. No podía regresar a trabajar. Dije, pues voy. ¿Qué puedo decir ahora? No tengo excusa. El Señor nos quita las excusas, ¿verdad? Las quita del medio. Y preparé todos los bosquejos, desde el domingo hasta el sábado, desde la apertura hasta el cierre. Y nos metieron en una montaña allá en Puerto Rico. Tú ves, Puerto Rico se ve pequeño en el mapa, pero vaya, y métase para la montaña para que usted vea la pérdida que se va a dar. No sabe ni dónde está el norte ni el sur. Y estábamos metidos en un monte que tú hacías así, lo único que veías eran montañas alrededor. Te desubicaba porque la montaña echa la sombra diferente y no puedes ubicar bien dónde está el sol tampoco. Metidos por allá, había una carreterita que la hierba pegaba en los carros así, y cuando llegamos allá adentro tenía un montón de cosas, y allá nos metimos. Y estuve 1 semana. Pero el día miércoles, me acuerdo como hoy, ya yo tenía mi bosquejo listo y me voy a orar, prepararme, ¿no? Y cuando estoy ahí, había algo que me decía, ese no es el mensaje, ese no es el mensaje, ese no es el mensaje. Y dije yo, ¿y ahora? Pues tuve que poner mi bosquejito al lado, y abrí la Biblia y empecé a pasar las páginas y nada, y nada, y nada. Hermano, y se acercaba la hora del servicio de la noche, que era cuando me tocaba a mí. Y empezaron a tocar los muchachos, y usted sabe que los muchachos tocan bastante duro. Pues son jóvenes, les gusta la música un poco más alta. Y yo tratando de orar en medio de ese bullicio. Y cuando ya me faltaban como 10 minutos, el Señor me llevó a un pasaje de la Escritura, me dijo, ahí, vámonos sin bosquejo. ¿Y por qué me hace esto el Señor? Predico la palabra, bueno, Dios se glorificó. Pero entre esos había un muchachito que había hecho cosas extrañas en los días pasados. En un día le arrancó la cabeza una lagartija con los dientes. Y yo pensé, este muchacho está endemoniado. Estos pichones van para afuera ya mismo, dije yo. Pero esa noche, después que acabó todo, que ministramos, yo me fui a la cabaña y yo me iba temprano porque me quería dormir antes que los muchachos, porque la cabaña no era privada, era con los muchachos también. Y llegué a la cabaña y ya era tarde, ya como a las 11 y pico de la noche, cerré la puerta, los dejé a ellos hablando allí en la cancha y de momento yo abrí el ojo y miré a ver si había alguien más que abriera la puerta para hacerme el dormido, pero no hubo opción, tuve que abrir la puerta. Y era este muchacho. Me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted? Digo, sí, entra. Yo le iba a decir, no puedo hablar por la mañana, pero bueno. Dije, sí, entra. Nos sentamos y empezó a platicar. Y me confesaba que él tenía problemas de adicción de droga. Había sido esclavo de la cocaína y de otra droga. Y que su comportamiento era por causa de eso. Que a veces sentía que le decían, le hablaban. Claro, ya estaba alucinando. Entonces yo le hablé del mensaje de la palabra. Y mira, papá, aquí no hay varitas mágicas. Lo único que va a transformar tu vida es la palabra de Dios. Y a esa hora de la noche, eran como las 12 y pico de la noche, él entregó su corazón a Cristo, solito. No hubo música, no hubo piano, no había nadie alrededor más que nosotros dos. Y ahí, él entregó su vida a Cristo y comenzó a exponerse a la palabra. 2 meses después, me invitan a predicar a la iglesia, ¿verdad?, de donde era el campamento, que era en la capital, y voy yo a predicar, y cuando llego allí, encuentro a este joven transformado. Era otra persona. Muchos de los que habían trabajado con él habían dicho, es un valle de huesos secos. Pero cuando se expone a la palabra de Dios y el Espíritu Santo llega, transforma todo lo que parecía perdido. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Vaya un momento conmigo. Con esto vamos a cerrar, se puede poner en pie si así lo desea.
Versículo 10. ¿Qué parece perdido en tu vida? ¿Qué parece un valle seco? ¿Qué cosas tú piensas que ya no tienen esperanza? Déjame decirte algo. Mire lo que dijo el Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay alguien que puede transformar nuestra vida, es nuestro Dios. ¿Cómo lo hace? La fe, dice, viene por el oír, pero el oír de esta palabra. Esta palabra es la que llega a nuestro corazón. Esta palabra es la que va a tomar el Espíritu Santo y la va a hacer obra en nuestra vida. Y por eso es que reviven las áreas que parecen secas. Aquello que parece desesperanzado va a tener esperanza. En estos días tenemos sequía aquí en Houston. Pero el otro día hizo un aguaje de llover. Y digo yo, las nubes escupieron porque no llovió. Pero con esa poca de agua reverdeció parte de mi zacate, de mi grama, le decimos nosotros. Con esa poquita de agua. ¿Por qué? Porque lo verdadero siempre dará buen fruto. Usted no quiera comerse la Biblia, vaya de a poco. De a poco va a haber una gran transformación. Si su matrimonio está mal, expóngase a la palabra de Dios. Si su relación con sus hijos no está bien, expóngase a la palabra de Dios. Si hay pecados en nuestra vida que no podemos vencer, porque eso pasa, expóngase a la palabra de Dios. Y luego de eso vaya en oración y diga al Espíritu Santo que le ilumine sobre esa palabra para saber lo que usted debe hacer. No dependa de la predicación del domingo solamente. Viva usted la vida cristiana porque yo no la puedo vivir por usted. A usted le toca vivir una experiencia con Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Búscale. Exponte y deja que Él obre. Señor y Padre, damos gracias en esta mañana por esta palabra, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre, porque solamente tú puedes tomar, Señor, este valle de huesos secos de nuestra vida, Señor, y lo puedes transformar en algo poderoso y fuerte para tu gloria y honra. Padre, mira la vida de mis hermanos, los matrimonios que están aquí, Señor, los padres, los hijos, Padre Santo, las familias, Señor, y restáuralas. Primeramente, si hay alguien que no te conoce, convéncele, Señor, de que solamente en ti hay salvación y vida eterna, Padre. Y que solamente tú puedes transformar las vidas. Segundo, que solamente tú puedes transformar y renovar, Señor, reavivar, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, en fin, nuestra sociedad, Señor. Glorifícate, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos.